8 de la mañana, 5 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para todo el Valle de Lerma, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En el Valle de Sianca estamos saliendo en Radiovisión, la 94.3 de su dial. En Rosario de Lerma, en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. Y en Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En duplex con televisión, la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color, las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital y en el departamento de Rosario de la Frontera, en la señal 2 de Frontera Visión. Y si usted no quiere ver por teléfono, por computadora, lo puede hacer igual. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, trabaja a la mañana, nos viene escuchando en el auto, en la radio, y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión en su casa y se tiene que ir, puede seguir viendo o escuchando el programa a la hora que quiera. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y también usted puede leer las entrevistas completas de nuestros invitados en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, no me importa a mí nada del programa, yo solo quiero ver a la ministra de Educación, Cristina Fiore, también lo puede hacer en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo hace? Ingresa a YouTube, busca el canal Marcela Jesús y allí están colgadas todas las entrevistas de nuestros invitados. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. La flamante ministra de Educación de la provincia, la doctora Cristina Fiore, con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Difícil el Ministerio de Educación y más difícil en crisis. ¿Ya saben qué van a hacer, cómo van a aplicar esto que se anunció en la jornada de ayer, después de la reunión de ministros y demás, específicamente en el Ministerio de Educación? No, mire, en primer lugar me parece que en este contexto complicado que se plantea desde el gobierno nacional, donde hay una serie de restricciones, la provincia lo que ha hecho es, con el menor costo posible, por decirlo de alguna manera, aplicar una serie de restricciones. Estas restricciones, ¿a qué están vinculadas? Suspensión, por ejemplo, del tema de la pauta oficial por 180 días. Se van a revisar una serie de contratos, hay una unidad específica que revisa los contratos, así que se van a revisar algunos contratos. Hay contrato en dólares, según vi en la jornada de ayer, esos son los que van a revisar. Efectivamente son los contratos en dólares los que se van a ¿Qué se contrata en dólares en la provincia? Y bueno, puede ser temas vinculados, por ejemplo, a obras, a algunos servicios y demás que bueno, lamentablemente en nuestro país, como si hay algo que nos caracteriza son las crisis económicas, el refugio que siempre ha habido, entre comillas, de alguna manera es el dólar. Entonces hay algunas contrataciones en dólar. De hecho, hubo una discusión tremenda con los alquileres particulares porque habían algunos alquileres que también se daban en dólares. Sí. Entonces una moneda que se utiliza mucho para, entre comillas, no perder ante la inflación, ¿no? Sí. Después también está el tema de suspender todo lo que son las contrataciones y demás, por lo menos. Y también ahí vamos al tema de contratación en el Ministerio de Educación. ¿Qué tipo de contrataciones tienen ustedes? Y, por ejemplo, hay designaciones de ordenanza que se acaban de vencer y tienen que hacer de nuevo el contrato, o como se llame, o la designación. ¿Qué va a pasar con esa gente? No, en eso estamos trabajando mucho porque hay que renovarles esa parte. Cuando uno habla de contrataciones, de repente son contrataciones nuevas, porque además hay una cuestión vinculada a la prestación de servicio. Hay contratos que caen todos ahora el 31 de diciembre. Sí. En enero, en algunos casos, porque cuando se habla de ordenanzas, de repente se presentan distintas situaciones. En algunos casos porque se hace nadie un impasse puede decir en enero. Que las ordenanzas sobran. Casualmente faltan. Y si hay un reclamo, yo le diría, generalizado
en distintas instituciones, está vinculado, entre otras cosas, hay algunos temas de infraestructura, pero entre otras cosas también a los ordenanzas y a los administrativos. Ajá. Cuando hablamos de la suspensión de contrataciones y demás, no estamos queriendo decir bajo ningún punto de vista que nos vamos a quedar sin ordenanzas y sin administrativos. Eso, Sí. digamos, de entrada no se toca. No, ¿Pero pueden no. quedar sin cobrar en el mes de enero, por ejemplo? Mire, hay distintas situaciones que se dan con el tema de las ordenanzas. Hay algunos que son planta permanente, que en ese caso no va a haber inconveniente. Hay otras ordenanzas que están cubiertos con planes nacionales. Ese tema hay que verlo más puntualmente. Y además, en este sentido, por ejemplo, la semana pasada estuve en Nación, porque hay una serie de recursos que le vienen a la provincia y que están vinculadas al Ministerio de Educación. Ahí vamos a hablar de eso. Primero le vamos a decir a la audiencia, Jessica, que está con nosotros, la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore. Los que quieran comunicarse, hacer consulta, mandar fotos, textos, audios y videos, ¿a dónde lo pueden hacer? La audiencia se puede contactar al 387 41 47 505, 387 4404 587, o nos llaman al 427 1771, 427 1771. Vamos a la reunión con la Nación. Usted estuvo Sí, reunida y hay mucho dinero que venía de la Nación a la provincia, va a seguir viniendo. Sí, bueno, eso Hay se planes está, bueno, sí, especiales. eso se está evaluando. Tuve 2 reuniones que me parecieron interesantes, uno vinculado con el secretario de Acción Social, que ahora se llama, creo que de la Niñez y de la Juventud, que es el doctor Pablo de la Torre, y después por el otro lado también con el doctor Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación de la Nación. La primera reunión estuvo vinculada con lo que se llama el refuerzo estival. El refuerzo estival se relaciona con los departamentos de Orán, de San Martín y de Rivadavia, que casualmente en la época donde se cierran las escuelas tienen mayores inconvenientes vinculados casualmente al tema nutricional. Sí. Entonces, con relación a ellos, está este plan estival donde las escuelas en estos departamentos obviamente que siguen abiertas, y hay este programa está compuesto por parte de aporte de la Nación, parte de aporte de la provincia, además de otros ministerios que también intervienen, que es Acción Social y Salud en esta época. Entonces, bueno, estoy viendo eso, cuestión de que no nos falte el apoyo nacional. Le dijeron que lo iban a seguir dando, porque la política nacional está medio complicada, donde dice, fue a Bahía Blanca el presidente con todo vestido de milico a decir: arréglensela con la plata que tengan. No sé para qué fue realmente, ¿no? Sí, digo, mandale un WhatsApp para que te vaya vestido de G.I. Joe, decían los... Sí, totalmente. Bueno, pero como él atiende a la bullshit en su gobierno, la bullshit también le gustaba vestirse de milico, fue a decir: muchacho, no hay plata. ¿Va a haber plata para los refuerzos? Mire, tienen estivales? toda la intención, mostró muchísimo interés, además él conoce el norte, ha ido en distintas oportunidades, Sí. Incluso cuando era estudiante de medicina. Tiene una serie de estudios y demás vinculados a esa situación, así que sí tienen toda la voluntad de colaborar. Hay que actualizar algunas cifras, porque en el expediente original que se había iniciado, imagínense, la ración estaba calculada Claro. X pesos y ahora está todo diferente, así que estamos trabajando rápido en la actualización de eso, pero lo que yo vi que me pareció muy positivo es una excelente buena voluntad y está toda la intención de sí, por supuesto, de colaborar con la provincia. Y después, por el otro lado, bueno, hay planes vinculados al tema de infraestructura, la hora extendida, todo eso viene de Nación. Sí. Y esas respuestas... La hora extendida, que los docentes muchos se enojaron y todo. ¿Se puede ya cambiar eso, por ejemplo? Mire, el tema es que esa hora extendida depende de Nación. Yo tengo toda la intención que esa hora extendida verdaderamente, si se da verdaderamente, sea realmente útil. Está siendo útil en muchos casos, es más. Sí. Cuando se ven los análisis, se hacen los estudios de las pruebas a aprender del 2022, ya llegaron las del 2023, las voy a analizar. Uno empieza o advierte cómo la provincia fue aumentando, gracias a Dios, con las pruebas a aprender. O sea, tuvimos una caída tremenda. Fue beneficioso. Sí, tuvimos una caída tremenda con la pandemia y después empezamos a dar
empiezan a haber cifras más halagüeñas, que de todos modos, Marcel, indican dos cosas que a mí me gustaría mucho, pero mucho, dedicarme. Sí. ¿Cuáles son esas? ¿Tiene las cifras de cómo era antes y cómo es ahora Sí, con tengo, los temas a sí, aprender? tengo todo un comparativo desde el 2016 más o menos hasta la fecha. ¿Y qué es lo que me indican estas pruebas? Que implica también un poco mi agenda de trabajo, porque más allá que obviamente la cuestión de infraestructura, todo este tema que estábamos conversando se vincula con el Ministerio, en lo personal me encantaría empezar a hacer eje en temas de educación específicamente, además de la cultura, ciencia y tecnología. ¿Cuáles son esos temas? Mire, las pruebas a aprender indican dos cosas que me afligen mucho. Por un lado, cuando hablamos de los chicos que terminan el secundario, usted sabe que en las técnicas de los chicos que empiezan, el 35% más o menos es lo que concluye. Y en el caso del resto de la educación con distintos tipos de orientaciones, es el 55% de chicos que de las cifras del 2022 terminan el secundario. ¿Esto qué quiere decir, Marce? Que básicamente la mitad de los chicos que empieza el secundario termina y la otra mitad se queda en el camino. Y eso en un siglo XXI, con todas las situaciones que usted acaba de hablar, que dice arréglense con el dinero o la plata los recursos que tengan, acá es la lógica del mercado, que es acá y en el mundo, ¿no? La lógica del mercado, acá la producción de bienes y servicios y todo lo demás. Saltan un montón de señales de alarma, porque hoy en día, si los chicos no tienen título secundario, directamente no se puede presentar ni siquiera el currículum vitae en ningún lado. En ningún lado. Entonces me quiero abocar mucho a eso. No es casualidad, hay un montón de factores que intervienen. Hay un área específica en el Ministerio que se llama planeamiento y estamos estudiando mucho y trabajando mucho. Analía Guardo es la secretaria de esa área y estamos trabajando mucho con ella. Pero hay un tema que es casi... que cae, digamos, de maduro, que es el 50% de nuestra gente está bajo la línea de pobreza. Entonces hay un montón de chicos que de repente tienen que salir, que tienen que ayudar en casa, hay problemas nutricionales, es decir, hay unas cuestiones muy complejas que exceden al Ministerio de Educación, pero que la queremos tratar. Y después otro tema que también me gusta. Y en algún momento se habló mucho del tema de la jornada extendida. Eso también depende de los ingresos. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, es lo que yo le comentaba y justo esta semana tenemos Consejo Federal de Educación. Yo estoy viajando el miércoles a la noche a Buenos Aires porque el jueves a las 11 de la mañana está el Consejo Federal de Educación. Allí el secretario de Educación va a hacer la apertura del Consejo. Está integrado por los ministros de absolutamente todas las provincias y espero que allí ya por lo menos podamos empezar a despejar algunas dudas con este tema. Tenemos la hora extendida, la extensión horaria. La extensión horaria. Y después está, después está el tema de infraestructura también, y una cuestión que a mí me parece clave y que la idea es enfatizar mucho en eso, me lo planteó el secretario y estoy totalmente de acuerdo, que es la cuestión de la alfabetización. Es decir, hoy en nuestro país, en general, los chiquitos de tercer grado leen y no tienen o no entienden exactamente qué es lo que están leyendo. Este tema verdaderamente es sumamente complejo y hay que atenderlo. En este sentido, esto es una inquietud de Nación y que lo comparto plenamente. Me parece que hay que trabajar mucho en eso porque no hay oportunidades si los chicos de tercer grado no entienden lo que leen, si la mitad de nuestros chicos no termina el secundario. Y otro dato no menor y en el cual también quiero trabajar porque soy una enamorada de la educación pública, es la diferencia que existe entre educación pública y educación privada. Y ahora va a haber mucho problema al respecto porque estamos hablando de crisis, congelamiento de salario y todo lo demás. No va a alcanzar para pagar la educación privada. En muchos casos, por ejemplo, desde el Ministerio se dan subsidios a distintos y se pagan los profesores de distintos colegios. ¿Qué va a pasar ahora con eso? Bueno, en eso se está haciendo un estudio. De hecho, estoy empezando a recibir a diferentes sindicatos. También me voy a juntar, obviamente, con educación privada. Lo vamos a escuchar. Y en economía se está haciendo un estudio muy detallado de los números finos, por decirlo de alguna manera. El gobierno con razón ha tomado la
la decisión de prorrogar el presupuesto del 2023. Hoy estaríamos yendo a la legislatura para plantear la prórroga del presupuesto 2023. ¿Hoy van ustedes los ministros? Sí, ¿Quiénes algunos van? ¿A qué hora? ministros. A las 10 de la mañana va a ir el ministro de Economía, el ministro de Infraestructura, voy a ir yo y no sé si irá algún otro ministro más. Básicamente lo que se va a plantear también y se va a conversar es la prórroga del presupuesto 2023, el tema de la emergencia económica. Después había algunas inquietudes dando vuelta sobre el establecimiento de un consejo del salario, que me parece que está bueno, que es sentar en una misma mesa a los diferentes actores para discutir la cuestión salarial en este marco tan complejo. Así que bueno, ¿quiénes lo vamos formarían? a conversar. ¿Cómo sería este consejo de salario? Mire, va a ser una inquietud que plantearon allí algunos legisladores, pero evidentemente vamos a ser distintos ministros por el lado del Estado y del otro lado, bueno, los distintos actores sociales. Ahora, ¿los salarios están congelados también por 6 meses? Mire, eso lo va a ver el ministro de Economía. En el caso nuestro seguramente que sí, todo lo que es la planta estatal sí seguro va a haber ese congelamiento, y la idea es que la austeridad en el gasto, lo cual no quiere decir que no existe eficiencia ahora, en el gasto. ¿qué se puede dejar de gastar en educación? Es el punto, cuando estamos hablando que las ordenanzas no sobran, sino que faltan. Si hablamos de infraestructura, creo que seguimos teniendo las llamadas escuelas rancho, y acá me pregunta, esto también tiene que ver con La Plata, me dice un oyente o televidente, el mantenimiento de las escuelas supongo que ya comenzaron o van a comenzar cuando los chicos vengan de vacaciones a construirle todo en la cabeza. Pues tiene toda la razón. Viene y dice, che, arreglemos el techo y los chicos están así estudiando y hay un obrero ahí arriba bueno, trabajando. Tiene toda la razón el oyente, la idea es que cuando empiecen los chicos ya empiecen bien. La obra pública vinculada a educación, la que va a continuar y se va a terminar es la que se está ejecutando. Sí. Tengo ahí un listado, después con todo gusto si quiere se lo paso. Hay un detalle muy interesante de las obras que están en ejecución en este momento, algunas muy avanzadas, otras que recién han empezado, con lo cual ahí hay que hacer lo posible para que las que recién empiezan se puedan continuar en esa. Nada, ya y no las se que puede. no. ¿Cuáles quedaron importantes que se licitaron ya, pero no se empezaron? Mire, recién estoy teniendo el detalle, les soy honesta, recién estoy teniendo el detalle de todo ese tema de la obra. Es importantísimo eso, es también muy importante todo el tema de mantenimiento de las escuelas, y en eso estamos empezando a trabajar ya, porque la intención que tengo obviamente es que los chicos, en la medida de lo posible, comiencen las clases ya con las escuelas en condiciones, ¿no? Sí, también estoy recibiendo algunos reclamos vinculados al tema de techos y demás, que estoy derivando al sector de infraestructura para que lo vea. Estamos tratando de hacer también una semaforización dentro de todas estas obras que se están ejecutando, cuáles de repente, y de acuerdo al grado que tienen las mismas, cuáles son las que tienen de repente mayores urgencias, ¿no? ¿Eso lo están trabajando? Lo estamos trabajando con Hacienda y con Obras Públicas. Acá me dice, este es medio capcioso, pero bueno, yo se lo leo como está. Dice, sí. Me imagino que los alumnos de los docentes que acampan en la plaza sí saben leer. ¿Sigue en la plaza el acampe? Sí, ese tema se va a ver. ¿Qué van puntual. a hacer con eso? Mire, ese tema se lo está analizando y por supuesto que lo vamos a ver. ¿Cuántos docentes hay en la plaza todavía? Son entre 60 y 80 más o menos es lo que me habían informado. De todos modos, cuando uno ve ahí la cifra es bastante dispar, ¿no? Sí, ¿y qué medidas se puede llegar a tomar? Mire, el otro día Fernando Mazzone de la ADP dice, espero que el gobierno sancione lo que no se está trabajando en eso. Hay una acción judicial que se había iniciado, que iniciaron ellos y que no prosperó, así que en función de eso, bueno, ya vamos a actuar. En este sentido hay un tema que me parece importante. Estoy incorporando al Ministerio de Educación como secretario institucional y de administración al doctor Eduardo Costello. Sí, al ciego Costello. Lo conoce como el ciego Costello. El ciego Costello, efectivamente. Él fue ministro de Trabajo, o sea que sobre este tema conoce Él ha bastante. sido ministro de Trabajo, y casualmente en función de ese conocimiento y esa experiencia, todas estas temáticas, vinculación con los sindicatos, temas de paritarias y demás,
voy a descansar, si se quiere, mucho en el conocimiento y en la experiencia que tiene este secretario, que ya hemos empezado a trabajar, ¿no? Ahora, estamos recibiendo distintos ¿él se va a reunir con los estamos sindicatos escuchando o la va a y todo lo demás. asesorar a usted para que usted se No, reúna? yo, ¿Cómo va a mire, ser? yo estoy teniendo reuniones con los sindicatos, la estamos teniendo en conjunto, le diría, Sí. y después los temas más puntuales obviamente los va a ver él. Como yo le decía recién, cada vez que se habla de educación, y no sin razón, se enfatiza en todo lo que es el salario docente y todo lo que es en infraestructura. En lo personal quiero trabajar muchísimo porque en mi gestión me encantaría que el eje de educación sea el tema de la alfabetización. Me preocupa muchísimo que los chiquititos de tercer grado no entiendan lo que leen. Quiero trabajar mucho en el tema de la educación secundaria y esto de la terminalidad que le decía. Quiero abocarme también al tema de la educación inicial. En muchos casos la educación inicial funciona muy pero muy bien y en otros casos son una suerte guardería. Resulta que los primeros años de vida de los chicos son lo que se desarrolla prácticamente más del 70% de nuestro cerebro. Los pequeñitos son esponjitas que aprenden de todo y a veces estamos desperdiciando esa oportunidad. El siglo XXI no nos va a perdonar a ninguno eso. Entonces me siento en la responsabilidad de tratar de aportar desde ahí. Y después enfatizar mucho también en otras dos áreas, que a veces cuando se habla de este ministerio se queda uno solamente en educación, que es la cuestión de la cultura y que es la cuestión de la ciencia y la tecnología. En cultura, Diego Ayur está haciendo un trabajo muy interesante, de hecho continúa, lo he acompañado en la Noche de los Museos, que fue hace poquito. Hermosa. Un espectáculo muy lindo, realmente muy bonito. De hecho, la provincia de Salta es, dentro de la del NOA, las provincias que mayor cantidad y calidad de museos tiene, y eso me parece muy interesante. Los invito a conocerlos porque realmente son muchos de ellos muy hermosos, incluso con jueguitos interactivos para los chicos. Y después estamos lanzando en el día de hoy, a las 10 u 11 de la mañana, la posibilidad de Salta en la industria audiovisual. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere enfatizar mucho y aprovechar todo lo que son nuestros paisajes, que no solamente son, aunque estoy enamorada de los valles calchaquíes, sí, pero no solamente son los valles calchaquíes. La riqueza paisajística de nuestra provincia es tremenda. La riqueza en todo lo que es avistaje de aves, por ejemplo, es increíble. De hecho, somos la dentro de las provincias argentinas, Salta tiene más aves que Misiones, incluso para mirar. Lo descubrí en Misiones a esto, tremendo. Entonces queremos aprovechar todo eso para apuntalar todo lo que es la industria audiovisual desde cultura. El tema del ballet de la provincia, siempre se habla de la sinfónica, que es nuestro orgullo, pero los ballets también lo son y queremos apostar mucho también a eso. Y después en ciencia y tecnología me parece que ahí también tenemos que dar una vuelta de tuerca y empezar a pensar en otras cosas. Salta es una provincia fundamentalmente agrícola. Me encantaría no solamente agregar tecnología para que la gente del agro haga de mejor manera lo que ya hace muy bien, sino empezar a pensar en otras cosas. En este sentido, está viniendo a Salta y como secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Livio Gratón, que es doctor en Ingeniería Aeroespacial. He tenido el gusto de conocerlo en el Senado de la Nación. Y bueno, él estuvo muy comprometido en todo lo que es el desarrollo de la política satelital argentina. Estamos octavos a nivel mundial con relación a este tema y llegamos, como me decía el doctor Baroto, que es padre del INVAP, con recetas propias. O sea, nadie nos dio la receta de cómo hacer los satélites, y no estoy hablando de los satélites que le dan señal a los celulares. Estoy hablando de satélites que brindan información respecto a cuestiones vinculadas al clima, que ayuda a tomar decisiones y demás. Entonces, le estoy pidiendo que él se haga cargo de el área de ciencia y tecnología, porque me encantaría que en un futuro no solamente exportemos materia prima, sino empecemos a realizar o a tener valor agregado a nuestras exportaciones para poder dar un salto cualitativo en nuestra provincia. ¿Qué va a hacer con la educación sexual integral? Que en algunas escuelas se las dio bastante bien, en otras escuelas no tanto, y en muchos casos, por lo menos según mi punto de vista,
gracias a la educación sexual integral, muchos niños denunciaron casos de abusos en su casa, porque no sabían que eso no correspondía en su casa, en su lugar intrafamiliar, ¿no? Sí, como usted señala, a mí me parece muy importante la educación sexual, integrarla en las escuelas. A veces este contenido disímil en cuanto a cómo se da tiene que ver o se vincula con la transversalidad. Entonces algunos docentes lo dan muy bien, otros prefieren no darlo y otros lo hacen todos como pueden, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero para mí es clave por esto que señalaba usted, por 2 o 3 razones. En primer lugar, por el tema del embarazo no deseado, que evidentemente da herramientas desde ese lugar. En nuestra provincia, y son cifras que se dan a nivel nacional también, se ha triplicado las enfermedades de transmisión sexual. Hoy se vuelve a hablar de sífilis, de gonorrea, o sea, de términos y expresiones que hace un montón que no escuchábamos, hoy vuelven a ser bastante comunes y me parece que en esto hay que alertarlo a los chicos. Y por otro lado, lo que usted señala que para mí es clave, y es clave porque lamentablemente las provincias del norte, cuando se ve violencia familiar y cuando se ve el abuso intrafamiliar, siempre estamos casi entre las primeras. Entonces, yo creo que la educación sexual es un instrumento importante para alertarlo al chiquitito, porque a veces como no sabe, está bien. Claro, por ahí no sabe, claro. Al no saber, al no tener palabras, al no tener expresiones, no sabe realmente lo que está pasando. Y esto, o a través de esta educación, de repente el chiquito entiende que en el afecto hay límites, que hay cosas que no se pueden, que hay partes que son íntimas, o sea, y todo eso ha alertado o ha ayudado a que la seño pueda ser de repente una alarma, una alerta, así que en este sentido me parece muy importante seguir avanzando. Acá me dicen, muy bien ministra, por lo del audiovisual, los turcos muestran sus paisajes en sus novelas y nosotros solo los edificios de Buenos Aires. Hay que crear una industria audiovisual en Salta. Perdón, y con eso que me dicen los paisajes y todo lo demás, yo quiero avanzar mucho en el estudio de nuestra provincia. A veces en un solo grado nada más estudiamos lo que es Salta. Y yo quiero que estudiemos la historia de Salta, quiero que estudiemos la producción de Salta. La currícula, estamos trabajando en eso. Me encantaría además darle participación en esto a los docentes, a las directivas, o sea que medio que participemos todos, porque creo que Salta tiene que estar en todos los años estudiando su historia, que es muy pero muy rica, su producción literaria, que es fantástica, y por qué no, obviamente, el tema de la producción. Y una cosa más, recién yo les hablaba de la técnica, a mí me encantaría que diagramemos y pensemos nuestra provincia y pensemos estratégicamente qué vamos a hacer, por ejemplo, con Anta, con el Valle del Lerma, con el norte, con el sur. Tenemos una provincia que es absolutamente rica y me parece que la oferta educativa que en las tecnicaturas y demás tiene que estar vinculada con eso. Entonces, si nosotros, no puede ser, por ejemplo, en algunas localidades, y no tengo nada en contra de los profesores de educación física, absolutamente nada, pero hace 25 años que se enseña solamente eso. Entonces, ¿cuál es el tema? Son localidades pequeñas, todo el mundo se recibe de profesor de educación física y no consiguen después trabajo. Claro. Entonces, me parece que tenemos que tener una visión más estratégica, no solamente de qué queremos con nuestra provincia, sino qué vamos a explotar en cada una de sus regiones y que la oferta educativa esté vinculada con esto, ¿no? Con el trabajo. La última, porque sé que se tiene que ir. ¿Qué va a hacer con las largas licencias? Costello lo sabe, usted también. En el caso de educación, a veces por un grado hay hasta 3 maestras. La titular que está con licencia, la suplente que se embarazó y otra más. Bueno, mire, ese tema... Y el Estado paga 3 sueldos. Bueno, en esta situación donde que hay que ser austeros y eficientes en todo el tema de los gastos y las asignaciones presupuestarias, obviamente que eso lo vamos a ver. La cuestión del ausentismo docente verdaderamente es muy grande. Sí. En algunas situaciones obviamente hay que analizar caso por caso, pero aplicar también algunas políticas preventivas a veces no es fácil, o más bien creo que nunca es fácil tener de repente muchos chiquititos a cargo, es una responsabilidad gigantesca y entendemos muchas cosas, pero hay que estudiar el tema del ausentismo, las causas del ausentismo, ver cómo se puede trabajar preventivamente y después algunas situaciones particulares, es decir, hay carpetas médicas en el ámbito público y la misma docente sí concurre al privado. Entonces hay que analizar todas estas situaciones, yo he sido 5 años
la docente de un colegio secundario de inglés, en donde la titular estaba con licencia por largo tratamiento en el público, pero en el privado era vicedirector y iba a trabajar todos los días. Bueno, son las situaciones que hay que ver. Mire, estamos viviendo épocas verdaderamente complicadas, pero estoy convencida que si entre todos ponemos voluntad vamos a salir adelante. Ya hemos vivido otras crisis, nuestro país siempre sale y yo creo que esto no va a ser, no va a ser distinto. Por eso la idea que tengo es tener un ministerio de puertas abiertas, me estoy reuniendo con distintos sindicatos, me estoy reuniendo con distintos actores. Empecé a recorrer, bueno, ahora ya se está cerrando el ciclo electivo, sí, pero el primer día en el ministerio fui a visitar una escuela, me invitaron al carril, fue al carril, estoy conversando también con directores muy puntuales. O sea, yo estoy convencida que si hacemos entre todos un esfuerzo, vamos a salir adelante. Y en este sentido, yo apuesto mucho a la docencia, a la vocación de quien ha abrazado la docencia para que salgamos adelante. Es un compromiso enorme, esto de que los chiquititos al tercer grado no puedan leer, lo que falta en el secundario. Creo que entre todos tenemos la responsabilidad gigantesca de darles a nuestros chicos y a nuestros jóvenes la posibilidad que tengan herramientas para enfrentar este siglo XXI. Y creo que si ponemos voluntad entre todos vamos a salir adelante, así que apuesto a que disminuyamos el ausentismo docente y a que trabajemos juntos, porque creo que estos objetivos valen la pena, ¿no? Usted se tiene que ir, por eso la dejo, pero tengo audios que le voy a pasar después. Con y todo mensajes. Gusto. Gracias por venir. Gracias ministra. A usted. Era Cristina Fiore, ministra de Educación de la provincia. Pausa y volvemos.